En más temas locales, desde el pasado martes, personal docente de los 5 CCHs se fueron a un paro de 72 horas para exigir mejoras salariales y hoy marcharon hacia la rectoría de la UNAM, en donde realizaron un mitin. Esta es la información. Las demandas que desde hace 4 años profesores de la UNAM que laboran bajo un esquema de asignatura planteaban a rectoría siguen en pie. Hoy exigieron de nueva cuenta en un mitin en la explanada de rectoría en la máxima casa de estudios un aumento salarial del 50%. Suena mucho, pero en realidad, dado el bajo salario que tenemos, en realidad no es un gran aumento, porque si hablamos de alguien que gana 10,000 pesos, pues percibiría 5,000 más. La segunda petición es estabilidad laboral. Miguel Ángel Rangel, profesor de biología, lo explica de la siguiente manera. La mayoría de los profesores, hay alrededor de 46,000 maestros contratados en la UNAM, de los cuales alrededor de 35,000 no tienen una base laboral, es decir, no tienen definitividad. Son profesores que se contratan semestre tras semestre y cuyas condiciones varían dependiendo de la disponibilidad de grupos. Entonces, esta parte también es muy sensible porque habrá profesores, y tenemos los datos de que tengan una antigüedad de 30 años, cerca de jubilarse, y cuya estabilidad laboral sigue siendo precaria. En el peor de los casos, ninguna. La tercera y última petición es un diálogo entre profesores de asignatura y el rector de la UNAM, Enrique Graue, la cual parece se llevará a cabo pronto, después de un día de paro de labores en los 5 colegios de Ciencias y Humanidades, el cual se anunció que concluiría el jueves 4 de abril. Ya hay un pronunciamiento de atención a la problemática, hubo ya un boletín emitido por la Dirección General de Comunicación Social de la misma universidad, a donde invita ya a instalar una mesa de diálogo, y hay párrafos donde se habla de la comprensión a la situación de los profesores, lo cual es un gran avance porque durante 4 años hubo silencio total. Por lo pronto, los profesores ya han tenido reuniones con integrantes de la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados, quienes también dicen comprender la situación. En las imágenes, Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.